Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo de astronomía y astrofísica que hemos organizado con motivo del 22 Congreso Estatal de Astronomía, que se inaugura el próximo jueves en Pamplona. Es norma de esta casa y también de nuestros colegas de... Un poquito más bajo, para que no se acople. Y también de nuestros colegas de Astronavarra y del Observatorio de Guirguillano, las tres instituciones que organizamos este congreso, el intentar compartir con la gente que no es en principio destinatario inicial del congreso, es decir, en este caso los astrónomos aficionados. Hace 2 años organizamos un congreso de planetarios, que los congresos van destinados fundamentalmente al colectivo de personas que trabajamos o que tenemos una afición en concreto, pero aprovechando que nos juntamos gentes de distintos sitios, en este caso con una pasión común, que es la astronomía, nos parece interesante compartir esta pasión con el resto de gente de Pamplona, que no tienen por qué ser astrónomos aficionados en activo, sino que son gente que la astronomía le puede interesar, como vosotros, que estáis hoy aquí con un día de tanto calor. Esta astrosemana que hemos llamado, con las actividades previas, comenzó hace 2 viernes con una observación pública que tuvimos aquí fuera. El viernes pasado estuvimos en los depósitos de Mendillorri con otra observación pública. Hemos de decir que no vimos nada porque estaba el cielo lleno de nubes, algo bastante habitual para los astrónomos aficionados de aquí. No hay cómo convocar una observación para que incluso en veranos como este el cielo se llene de nubes, aunque por desgracia no cayó ni gota, porque ya que se nubló, por lo menos que llueva, pues ni eso. Bueno, pero lo que sí que es seguro es que esta tarde vamos a tener una conferencia de astronomía con unos aires bastante keplerianos, por lo que vemos por el título, en el que pues el director de esta casa, del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, nos va a contar algunas de las cosas sorprendentes y fascinantes de este universo en el que vivimos, en el que nos ha tocado vivir. El ciclo lo abre Javier Armentia. Mañana tenemos a Agustín Sánchez La Vega, que es catedrático de la Universidad del País Vasco y experto en planetas, también en planetas extrasolares. Igual, si venís, le podéis preguntar por ese planeta que han descubierto aquí al lado, bueno, a 4 años luz, que tampoco es tanto. ¿Cuánto decían que le costaría a una nave con humanos llegar allá? Depende. Quiero decir que el tema de la velocidad no está muy claro. No. En cualquier caso... Llegarían muertos. Llegarían sus tataranietos. Eso. Pero creo que había alguna inmobiliaria pensando en urbanizar unos adosados ahí, unos acantilados que salieron dibujados. De eso le podrán preguntar mañana a Agustín. Y el miércoles David Vesperinas, que es astrofísico y docente, nos va a contar desde una perspectiva muy didáctica algunas de las cosas más extrañas que han ocurrido en los 2 últimos años, desde el anterior Congreso de Astrónomos Aficionados, que fue en Granada en 2014, hasta esta semana en la que empezamos el nuestro. Llevamos 2 años preparándolo, estamos muy ilusionados y ya por fin ha llegado la semana y estamos muy contentos de tenerles a todos aquí, pero no han venido a oírme a mí, sino a oírle a Javier Armentia, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. A mí me da, de verdad, siempre mucha cosilla lo de hablar aquí en el planetario, que es como decir, es como estar hablando en casa, y como no paro de hablar, luego los de casa me dicen, calla ya, calla ya. Espero que no pase lo mismo y que os lo paséis bien un buen rato. Quería agradecer, lo ha dicho Fernando, este proyecto del Congreso Estatal de Astronomía es uno de los más ilusionantes en los que hemos participado. Y en los que hemos participado en una comunidad de amantes del cielo, de la astronomía, muy amplia, ¿no? La gente del Observatorio de Guirguillano, la red Astronavarra, que llevamos ya unos cuantos años colaborando, haciendo actividades, convencidos de que el cielo merece la pena.
Entonces me dijeron, bueno, para abrir boca esta semana, la Astrosemana, pues vamos a hacer unas cuantas conferencias y va a haber va a venir gente que sabe mucho, como Agustín Sánchez La Vega o David Esperinas, va a haber temas de mucha enjundia, o sea que tú, de alguna manera, el entremés. Y se me ocurrió, porque estas cosas dices, vale, yo hago una charla, perfecto, hablaremos de algo curioso del cielo. Me di cuenta que casi siempre que hablamos del cielo lo hacemos con imágenes, con fotos y así, y que igual la otra parte, la parte del sonido, la teníamos un poco perdida. Y me acordé que en 1619, es decir, dentro de nada va a ser 4 siglos, a ver, ahora es cuando enciendo el mando, que siempre asegura que esto funcione mejor. En 1619, Johannes Kepler publicó en Praga un libro que se llamaba Harmonices Mundi, la armonía de los mundos. Una de las preocupaciones que tenía Kepler desde hacía mucho tiempo era intentar buscar un orden en lo que se veía en el cielo. Kepler tenía a su disposición en aquella época, había tenido desde los últimos 15 años todos los datos del mejor astrónomo que había existido en la historia de la humanidad hasta entonces. No era Stephen Hawking, era Tycho Brahe. Tycho Brahe sistemáticamente desde Uranienburg, encima, se quejaba antes Fernando de que aquí se nubla, pues fijaros en Dinamarca. Bueno, pues él desde Dinamarca había estado observando el cielo, midiendo cuidadosamente las posiciones de estrellas y de planetas y viendo si podía describir el movimiento de esos planetas conforme a las teorías clásicas, conforme a lo que los griegos habían dejado. Es decir, ese sistema del mundo, que llamamos el sistema tolemaico o de Ptolomeo, en el cual la Tierra estaba en el centro e inmóvil, y a su alrededor giraban una serie de esferas en las cuales estaban las estrellas fijas, estaban los planetas, el Sol y la Luna. Las observaciones de Tycho Brahe, los cálculos de Kepler, no encajaban en esa teoría tan fácil. A lo largo de 2000 años, desde el siglo I y II, que vivieron los Ptolomeo, se había intentado casar un poco toda esa geometría que funcionaba muy bien, se había conseguido medir el mundo, se estaban haciendo mapas, se había viajado al otro lado, al confín, se habían completado los primeros viajes de circunnavegación y, sin embargo, el sistema de observar del cielo no funcionaba bien. No se podía ajustar ni predecir algunos de los fenómenos que, sin embargo, se sabía que existían y se estaban midiendo, los astrónomos estaban midiéndolo. Copérnico, ya unos años antes, había dicho, bueno, para hacer esto hay que tirar por el suelo esa idea de que la Tierra está en el centro y lo mejor sería colocar al Sol, ¿no? Fue esa revolución copernicana que se fue introduciendo después. A Kepler le faltaba algo y a él se le ocurrió, y es lo que publica en este libro, el Harmonices Mundi, en el libro quinto en concreto, la idea de que hay una cierta armonía en los movimientos de las órbitas. ¿De dónde le venía esa peregrina idea? Fijaros que a partir de esa idea de Kepler, esto se ha ido mantenido y a veces hablamos de la música de las esferas, de la perfección de los cielos y tal. Eso venía muy de antiguo. Venía de uno de los primeros sabios griegos, jónicos, que era Pitágoras, que estableció un estudio de las proporciones y de la naturaleza en el cual la matemática, la geometría y la música estaban relacionadas. No he traído aquí un instrumento de cuerda, pero quienes tocáis música sabéis perfectamente que cuando hacemos vibrar una cuerda tiene un sonido en un tono fundamental que si tocamos o pulsamos la mitad de la cuerda es un tono parecido pero más agudo, justamente una octava más. Si ponemos una tercera parte tendremos una tercera mayor, etcétera, ¿no? Se podía ver entre las vibraciones, entre los instrumentos musicales y, fijaros por eso este dibujo medieval de Pitágoras, tocando un salterio, tocando una serie de instrumentos de viento afinados en diferentes tonos, precisamente mostrando que algo que se explicaría, bueno, pues un siglo después, un siglo después, casi medio siglo después que Kepler, lo explicaría Hooke con el estudio de las primeras ondas, ¿no? Y cómo se podía caracterizar el movimiento.
Pero bueno, en ese momento, la idea pitagórica del universo, que fue adoptada por Platón, por Aristóteles y posteriormente por toda la ciencia escolástica que había en esta época en Europa, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, era que los cielos, como una especie de arpa perfecta, tenían que resonar en ciertas frecuencias. Y eso fue lo que se le ocurrió a Kepler. Él, unos años antes, había publicado un libro que se llamaba El misterio cosmográfico, en el cual ya proponía esta imagen que igual habéis visto reproducida en algún sitio. Resulta que si quieres usar figuras regulares y construir sólidos, ya esto se dio cuenta Pitágoras, por eso les llaman los sólidos regulares o los sólidos pitagóricos, solo puedes hacer 5 objetos sólidos. Por ejemplo, si juntas triángulos puedes formar un tetraedro o un octaedro. Puedes hacer un cubo si usas cuadrados. Puedes incluso juntar más triángulos, hasta 20, y tener un icosaedro. O un dodecaedro si llegas a usar pentágonos. Pero si intentas hacer un sólido, por ejemplo, usando hexágonos, no consigues nada. Ni heptágonos, ni ninguna figura más allá. Parecía que la naturaleza no dejaba más que algunos sólidos perfectos, precisamente como los planetas que se veían en el cielo, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los 5 planetas que se veían en el cielo. La idea de Kepler era, por lo tanto, asociar los sólidos perfectos, pitagóricos, y sus proporciones perfectas, pitagóricas, musicales, a esa cadencia, a ese ritmo que tenían los planetas. Y fue haciendo todos sus desarrollos. Alguien ha reproducido las oscilaciones de sonido que corresponderían a Mercurio. Esto es Mercurio, que iría subiendo entre un mi bemol y bajando a un do, porque Mercurio se mueve muy rápido alrededor del Sol, da una vuelta cada 88 días. Venus no, Venus incorpora una nota diferente. Bueno, esto no sonaba muy perfecto. Él lo pintó en un dibujillo, yo creo que lo había puesto antes, con una serie de escalas. Así, bueno, voy a parar porque es una cosa un poco odiosa. Bueno, esto no casaba en absoluto. El gran fracaso de Kepler fue que el gran quinto libro de su Armonía de los Mundos no era nada armónico. Lo que tenía era tonos disonantes, ¿no? Una segunda menor, de esos, un tono novena, de esos que solo con el jazz y con la música contemporánea hemos conseguido cuadrar y nos suenan bien, ¿no? Pero los tonos clásicos, armónicos, que consideraban las proporciones matemáticas, se habían perdido. ¿Qué estaba fallando? En ese mismo libro, Kepler se da cuenta de algo muy curioso, y es que hay una relación entre el periodo en el cual el que invierte un planeta en dar la revolución alrededor del Sol, es decir, el tiempo de órbita de Mercurio, los 88 días de Mercurio, los 6 meses que tarda Venus, el año que tarda la Tierra, los 11 años de Júpiter, y la distancia que les separa del Sol, que había logrado medir o al menos estimar a partir de mediciones, al menos mirar las distancias relativas, observando a partir de los datos de Galileo, pues se había puesto a observar los tamaños relativos de Marte a lo largo de su órbita con el telescopio, o las fases de Venus, y a partir de ahí hace una descripción geométrica del sistema solar que le permite imaginar algo muy curioso, y es que el cuadrado del periodo de rotación, de revolución de un planeta, y el cubo de la distancia promedio de esas elipses que ya había empezado a ver que había que usar en vez de círculos perfectos para describir los movimientos, pues tienen una relación directa. Había encontrado lo que llamamos ahora la tercera ley de Kepler. En un libro posterior publica ya las otras 2 leyes que describen el movimiento planetario. Con lo cual, a pesar del intento fallido de meter la música en la armonía de las esferas, había descubierto la verdadera armonía, que es poder describir con una regla geométrica adecuada el movimiento de los planetas.
Unos años después llegaría Newton y fue quien pudo acabar esa armonía, entendiendo que era precisamente la fuerza de la gravedad la que generaba esas leyes y la que explicaba el movimiento de los planetas. Este es el punto de partida de esta historia, que quizás conocíais, pero que me permite saltar un poquito más allá y saltar un poco más en el tiempo, porque es cierto, lo que os comentaba al principio, que en la astronomía, sobre todo desde hace 4 siglos, desde el uso del telescopio, hemos usado un acercamiento muy visual, ¿no? Los telescopios, posteriormente con el uso de la cámara fotográfica y posteriormente con los detectores digitales, nos han dado imágenes bellísimas, sorprendentes del universo. Todos las tenemos cerca. Todos hemos visto el viaje de la Nuevos Horizontes a Plutón y las imágenes que nos va mandando, esas nebulosas que podemos ver y que gracias a los telescopios se nos presentan con sus formas e incluso con sus colores, y podemos obtener imágenes con tiempos de exposición y con los filtros necesarios. Otras nebulosas como la del Cangrejo, que son restos de estrellas, y casi toda la astrofísica, el estudio de las galaxias, como la galaxia de Andrómeda, nos ha permitido entender otras cosas. Incluso cuando se fueron incorporando otras formas de mirar el universo, los radiotelescopios, la radioastronomía, o el uso de las altas energías, es decir, los telescopios que son sensibles a los rayos ultravioleta o los rayos gamma, o los rayos X, entre medias, hemos seguido la costumbre de plasmar todo en imágenes. Y estos son mapas. Este es un mapa, por ejemplo, que hace en las microondas. Es el mapa mundi de Planck. Planck es una sonda europea que investiga las primeras luces del universo. Y entonces nos lo muestra en un mapa. Sin embargo, no ha sido siempre así. Y hoy os quería contar la historia de lo que no es exactamente imagen astronómica, sino el sonido de la astronomía, que tiene que ver precisamente y que surgió sobre todo, bueno, ha habido astrónomos que han sido músicos, como Herschel y así, pero no vamos a hablar de eso. Surgió realmente a finales del siglo XIX con el desarrollo del teléfono. Sabéis que durante muchísimo tiempo estuvimos estudiando todos que el teléfono lo inventó Alexander Graham Bell, y ahora sabemos que realmente le había robado las patentes a Antonio Meucci, que era realmente el predecesor y quien debería haber sido, lo que pasa es que el otro tenía más dinero y más poder. En cualquier caso, no vamos a hablar ni de Graham Bell ni de Meucci, sino de este señor que se llamaba Thomas Watson y que era un colaborador de Graham Bell. Uno de los primeros lugares donde se empezaron a poner los teléfonos de Graham Bell fue en Massachusetts, fue en Boston. Y en Boston hubo que empezar a cablear la ciudad, poner por los tejados una serie de cables por los cuales irían esas señales eléctricas que se convertía el sonido en ese micrófono que habéis visto aquí. Este es el móvil de la época. Hablaba por un micrófono, esta membrana se movía, y al moverla, movía un pequeño imán y unas corrientes, unas bobinas, que traducían esa vibración en una corriente eléctrica que iba por el cable. Igualmente, la otra señal que volvía, llegaba aquí, y esa bobina hacía vibrar la membrana y se lo metía por la oreja con ese embudillo, ¿no? Bueno, había un problema enorme, y es que cuando empezaron a tirar los cables por encima de los tejados, había una cosa terrible. Sonaba algo así. Hola, ¿me oyes? Bueno, el tío que tuvo el primer teléfono se aburrió muchísimo, hasta que tuvo alguien con quien hablar. Porque claro, fue cuando le pudo llamar al otro y contar que estaba ahí. Pero fijaros, casi no se podía oír. Intentaron ver qué era ese problema. Tenía que ser alguna interacción, no habían estudiado todavía lo que era un ruido, no había ingenieros electrónicos para contar todas esas cosas. Se estaba desarrollando toda esa historia y toda esa ciencia y esa tecnología. Y entonces intentaron apantallar los cables, los aislaron, separaron el cable de ida del cable de vuelta, ponían estaciones que repitieran la señal para que no se perdiera y tal, y seguía apareciendo ese ruido.
En 1876, cuando esto estaba pasando, había un máximo de actividad solar y había muchas auroras boreales. Eran precisamente las señales provenientes de las auroras boreales, que no sabían tampoco en aquel momento qué era, nadie sabía cuál era el origen de esos fuegos tan apasionantes, los que producían esos ruidos. Sin saberlo, Thomas Watson fue el descubridor de la radioastronomía. Era el primero que había descubierto una señal que venía de fuera de la Tierra. Tened en cuenta que ahora, cuando ves que que oyes mal la radio, por ejemplo, ves que estás intentando poner la radio o intentas coger el móvil y hay se oye mal, normalmente es que alguien está con la batidora o el microondas, que generan muchísimo ruido. Pero en aquella época, en Massachusetts, en 1869, no había ningún instrumento eléctrico. Tampoco existía la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, a pesar de que estábamos rodeados de campos electromagnéticos como esos que llegaban del cielo. Bueno, pues lo curioso fue que nadie se dio cuenta y este descubrimiento quedó pasado por ahí, perdido hasta mucho después. Hasta unos 50 años después, en los años 20, cuando precisamente la misma empresa que había creado Graham Bell, la Bell Telephonics, la empresa de teléfonos más importante de la historia, estaba intentando, ya habían solucionado el problema de las interferencias con otros sistemas, y estaban intentando usar para las transmisiones telefónicas lejanas, poner cables les salía muy caro, y estaban intentando usar el aire, lo mismo que se estaba haciendo en la radio, algo que estaba funcionando muy bien. ¿Se podría llevar el teléfono a través de las ondas de radio? Bueno, para ello contrataron, para desarrollar eso, a este señor que se llamaba Carl Jansky y que era ingeniero y que llevaba un jersey muy bonito de la Universidad de Wyoming. Es genial. A mí esta foto me encanta porque dice la gente que se queja de que los ingenieros son un poco frikis o tal. Dice, fijaros, esta es una foto de hace un siglo, ¿eh? No, o sea, ya había gente así. No lo han inventado los de Big Bang Theory ni cosas de estas, ¿no? Bueno, pues el ingeniero Carl Gutijansky en 1928 estaba usando esas antenas para ver cómo podía emitir y tal, y de repente vio que había un ruidillo. Bueno, el ruidillo del sol ya lo podían quitar, ¿no? Sabía que de día y de noche cambiaban las cosas. Había ya modelos que explicaban que la envoltura de nuestra atmósfera cambia durante el día y durante la noche y que quizás ahí había efectos magnéticos. De hecho, la ionosfera es lo que usan las emisoras de radio y lo que usan también la telefonía sin hilos para rebotar las ondas y poder ir de un continente a otro, porque una de las cosas que querían hacer era poder mandar señales entre Europa y América. Bueno, ¿qué fue lo que encontró Jansky? Que de repente había una señal que aparecía a ciertas horas y luego desaparecía. Pero no era el sol, no era la luna. Era algo que aparecía con una periodicidad de 23 horas y 50 y tantos minutos. Precisamente un día siderio, el tiempo en que tarda en dar una vuelta a la Tierra en torno a las estrellas. ¿Qué era lo que estaba observando? Bueno, una cosa que sonaba así. ¿Lo habéis notado perfectamente, ¿no? Bueno, todos estos sonidos que vamos a escuchar en esta charla, no lo había comentado, corresponden a una transposición a sonido, porque esta gente, y esto es lo importante de la historia que os voy a contar, y una cosa muy importante en la historia de la radioastronomía, esta gente eran empleados de la telefónica, y entonces estaban escuchando los ruidos con altavoces, con lo cual la primera detección de todas estas señales la hacían precisamente oyendo. Luego ya los radioastrónomos empezaron a pintar las gráficas con las señales y hacer sus mapas. Pero durante muchísimo tiempo los comienzos de la radioastronomía se hicieron así. Bueno, ¿qué era esta señal tan curiosa? Bueno, es un ruido blanco. El ruido blanco, que es un ruido natural, se produce cuando es una mezcla de frecuencias que no tiene un especial sentido. No es una señal producida por nada humano y corresponde a algún fenómeno natural, posiblemente a electrones que se mueven rápidamente y que generan este ruido, ¿no? Pero ¿de dónde venían esos electrones? ¿De dónde venía esa luz
esas ondas de radio desde donde estaba. Pues mirando la dirección, porque cambiando la configuración de las antenas estas que tenía, veis que las tenían puestas sobre una serie de ruedas y podía mover los diferentes dipolos con los que captaba las señales, y así podía ir orientando hacia qué dirección, de dónde venían. Y consiguió saberlo. Venían de aquí. Bueno, y fue una noticia tan grande que se publicó en el New York Times. Este no es un artículo científico que fue a la ciencia, a los anales de ciencia que había entonces, sino directamente al periódico, porque la gente se quedó con el culo torcido. Dice, nuevas ondas de radio trazadas al centro de la Vía Láctea. En Sagitario, Sagitario A, es como se llamó esa fuente, es lo que hemos escuchado ahora. Hay algo que en esta imagen lo vemos más grande. Hay una serie de objetos, hay un gran agujero negro, ahora sabemos que se está comiendo estrellas, que está haciendo que haya un montón de materia de gas muy caliente, gas que se pone a cientos de miles y millones de grados de temperatura, y entonces los electrones empiezan a girar ahí como locos, y cuando los electrones giran como locos emiten un tipo de radiación, un tipo de luz, que es lo que se llama la radiación sincrotrón, porque eso pasa también en los aceleradores de partículas, y esa radiación tiene un perfil característico con ese ruido blanco que hemos visto, que hemos escuchado, perdón. Bueno, esto es una historia que se supo posteriormente, pero ya entonces, a partir de las mediciones que se estaban haciendo de las distribuciones de estrellas, se sabía que en esa zona de Sagitario estaba el centro de nuestra galaxia. La radioastronomía había sido capaz de ver algo que los telescopios no habían visto y que no pueden ver de hecho, porque en la dirección del centro galáctico hay tantas estrellas y tanto gas y tanto polvo que no podemos ver con la luz visible nada. Las ondas de radio, por lo tanto, se habían convertido desde su mismo momento, en 1928, cuando se publica esta comunicación, en una nueva forma de ver el universo. A partir de ahí, muchísimos otros astrónomos deciden empezar a poner palotes por ahí cerca de los sitios y empezar a medir cosas del universo. El universo no visible incluso, un universo del que no habíamos tenido noticia, pero que resultaba audible gracias a los aparatos que convertían las señales de radio, esas ondas cortas, decamétricas, centimétricas, etc., a sonidos. Por ejemplo, los sonidos que hace nuestro Sol. Nuestro Sol tiene unos fenómenos de gran actividad con ciclos que se suceden cada más o menos 11 años. Hemos pasado ahora por uno de los máximos más suaves de los últimos decenios, pero producen a veces fulguraciones, es decir, enormes estallidos cerca de esas zonas activas donde hay bucles y donde a veces se reconectan los campos magnéticos y una vez más hay electrones, hay partículas que se aceleran a gran velocidad. Algunas de ellas salen disparadas hacia la Tierra y mucho más allá, y otras llegan directamente y las podemos leer con los radiotelescopios, pues como esto. Con calma y un oído apreciado, pues puedes llegar a describir, y de hecho en las tormentas solares, es decir, cuando estos chorros de partículas del viento solar llegan a la Tierra e interactúan con el campo magnético terrestre, los expertos son capaces de distinguir, mira, sí, hay silbidos, hay coros, hay diferentes términos para ir describiendo cómo se fueron haciendo esto. Estamos hablando de lo que empezó a estudiarse en los años 40, ahora ha ido avanzando muchísimo la cosa y tenemos imágenes como estas en diferentes rangos de longitudes de ondas. Pero durante mucho tiempo fue el sonido el que se recibía y con el que se estudiaba la actividad del Sol. No solamente eso, como estas enormes recombinaciones en zonas activas, sino, como decía, la propia actividad. Debo tenerlo por algún sitio por aquí, pero bueno, quizás lo escuchemos después. Aquí. Estas partículas llegan. Estos son los silbidos. Esto se produce cuando un electrón queda atrapado aquí
en estos campos magnéticos que están a miles de kilómetros por encima de la superficie terrestre, y entonces ese electrón empieza a girar ahí alocadamente y produce una señal específica que se puede registrar abajo en la Tierra como pitido. Toda esa energía que están dejando esas partículas que llegan son precisamente las que excitan los átomos de nitrógeno y de oxígeno, las moléculas de nitrógeno y de oxígeno de la alta atmósfera, y producen esas auroras polares, boreales y australes, que se ven ahora. Si tenéis oportunidad de ir al norte y ver esas auroras, pues estaréis viendo precisamente el efecto de algo que ha llegado desde el Sol y que ha sido reconducido por el campo magnético de la Tierra. Bueno, a toda esta historia, ya nos pondríamos en los años 50, habría que sumar otro tipo de sonido que también nos viene del espacio, ¿no? No voy a poner muchos más, pero este es uno que cambió la historia. Además lo vamos a celebrar dentro de poco menos de un mes. El 4 de octubre de 1957 se lanzó, los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, una bola. Esta es una simulación, pero vamos, tuvimos aquí en el planetario una copia a escala, y era como una especie de bola así de aluminio, vamos, de acero inoxidable, que tenía un emisor de ondas de radio, y hacía ese pitido, ¿no? Y eso dio a conocer a todo el mundo que habíamos llegado por primera vez al espacio. Luego se subió más, se fue hasta la Luna, ahora estamos llegando. El otro día lanzaban Osiris-Rex para ir a un asteroide, y bueno, eso nos daría para otra conferencia, pero desde luego, gracias a la era espacial, hemos podido poner antenas y sensores en muchos más sitios, y eso nos ha ido dando también la oportunidad de escuchar sonidos de lugares muy, muy distantes, pero además escucharlos como en directo y descubrir fenómenos que sin esas antenas no habríamos seguido. En los años 70 se lanzaron las grandes misiones de exploración del sistema solar. Las Voyager, aquí vemos una de ellas, la Voyager 2. La Voyager 1 se acercó a Júpiter y Saturno y luego se fue. No, igual es la 1, porque está yéndose para arriba, ¿no? La Voyager 2 llegó hasta Neptuno y luego empezó a salirse, están escapándose. Las Pioneer, las Pionero, que fueron antes que las Viajero, en su camino también hacia fuera del Sol, y esas naves llevaban unos magnetómetros, unos medidores, en esencia unas antenas que eran capaces de medir precisamente electrones que se estuvieran moviendo en campos magnéticos. ¿Por qué hacían eso? Porque se imaginaban los astrónomos que en torno a los diferentes planetas podrían existir fenómenos parecidos a esos que se habían escuchado en la Tierra, pero esto no podíamos verlo con los telescopios. Las antenas de radio tampoco podían distinguir entonces esas señales, y no la distinguían del ruido que había de fondo y que llegaba desde más allá. Y entonces la única forma era mandar sondas espaciales que fueran encontrando esos sonidos. Por ejemplo, en 1979, la Voyager llega a Júpiter y escucha, al pasar más cerca del planeta, a unos millones de kilómetros, atraviesa precisamente una región donde había atrapados había materia atrapada por un campo magnético, que es el campo magnético de Júpiter. Esto es lo que estaba registrando, está acelerado en el tiempo. Veis que el nivel de ruido es más o menos bajo, se va acercando la sonda hacia Júpiter, y empiezan a aparecer unos tonos un poco diferentes, más ruidos. Ahí hay una serie de partículas que están produciendo una cierta alteración, y aquí está atravesando una zona de choque, la magnetopausa de Júpiter. Esto os lo digo yo y os lo creéis, pero esto lo han medido. Hay gente que ha metido muchas horas en hacer una tesis doctoral escuchando esto, lo cual tiene mucho mérito. En cualquier caso, fijaros que esta era la primera confirmación que existían campos magnéticos en torno a Júpiter. Luego se pudieron observar las auroras polares que existen. No solamente eso, sino que esos campos magnéticos afectan también a los propios grandes satélites que tiene Júpiter, y de esa forma que interactúan, de forma que, por ejemplo, Io, Ganímedes, se convierten en una especie de conductores que van girando en ese mundo y produciendo cosas que ahora, ya en esta época,
se pueden ver. Se puede decir, en esta época, lo digo porque un fenómeno parecido lo volvió a descubrir, lo volvió a medir la sonda Juno hace unos pocos meses. El 24 de junio, cuando se estaba acercando a Júpiter, sabéis que la sonda Juno de la NASA está ahora orbitando en torno a Júpiter, se acerca mucho a la superficie de Júpiter, a 500 kilómetros, y luego se aleja a 300 y tantos mil, y luego va a volver, ¿no? Va a estar haciendo esto mucho, pasando además por las zonas polares de Júpiter para medir precisamente los campos magnéticos. Bueno, pues esto es lo que midió precisamente el día 24 de junio. Veis que ha cambiado completamente el tipo de sonido, eso es un espectrograma en el tiempo y con las frecuencias que van tipo. ¿Qué había pasado aquí? Pues una vez más la sonda se había metido por dentro de la onda de choque. Lo hizo hace un par de días también. O sea que se ha vuelto a repetir esta medición, y esta medición, ya digo que ahora se representa así también con gráficos. Ahora tenemos una capacidad de hacer imágenes mucho más elaborada de la que existía antes, pero en cualquier caso los fenómenos son exactamente los mismos que se midieron por vez primera en el año 79. Aquí lo tenía en grande. Decía, la radiación, por ejemplo, la interacción entre Júpiter y Ganímedes suena así. A mí me recuerda a los modems estos que teníamos en la prehistoria de la informática, o sea, hace 10 años, y que tenías que conectar a base de ruidillos parecidos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estos planetas están dando vueltas dentro del campo magnético exterior a Júpiter, y entonces se convierte en una especie de modelos cargados en una especie de bobina, y van generando un montón de fenómenos. De hecho, algunos de las misiones que van a estos planetas han llegado a tener problemas precisamente por la interacción con todos estos fenómenos eléctricos y con las partículas que se quedan también dando vueltas en eso. Algo parecido a lo que le pasó, por ejemplo, a la sonda Cassini en el año 2004, cuando se acercaba ya a Saturno, y en su viaje pasó 2 veces entrando y saliendo por los anillos de Saturno. ¿Sabéis que los anillos de Saturno, lo sabéis? A ver, ¿quién ha visto los anillos de Saturno por telescopio? No digo en una foto. Bueno, ¿ves? Mira, aquí están todos los de la agrupación, sí, los del observatorio, los del planetario. No sé qué habéis hecho vosotros en vuestra vida, que os estáis perdiendo uno de los espectáculos más bonitos que se ha podido ver y se puede ver todo este verano, que es poner un telescopio y ver Saturno. De verdad, los que no lo habéis visto, intentad convencer aquí a la gente de Astronavarra o así, que montemos los telescopios, porque merece la pena. Está ahí, ¿no? No se ve así como las fotos de Cassini y de las sondas espaciales que han pasado por allí, pero están ahí para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? No son anillos físicos, son millones y millones de trozos de hielo principalmente, también algo de roca, pero el 99,9% es hielo, por eso ese color tan blanco, porque refleja la luz del Sol, que están orbitando y pastoreados por lunas, y hay bastante huecos, ¿no? Este es la principal división, la división de Cassini entre el anillo A y el F, es por donde entró la sonda Cassini y le pasó este ruido. Ahí se acerca al anillo. Esta vez era un fenómeno algo diferente. No estaba interactuando con campos magnéticos exactamente, sino realmente pequeñísimas partículas de hielo chocaban contra la nave, que iba a unos 16 kilómetros por segundo, a gran velocidad. Tanto que llegó a hacer que parte del recubrimiento exterior de la sonda se rompiera. No hubo ningún problema porque se había medido que esto podía pasar, y salían disparadas partículas que se ponían a más de 100.000 grados de temperatura,
Y entonces sí, esas eran las que crepitaban de esa forma que oímos. Un rato después, saliendo, midió esto. Ahora ya del otro lado del Sol. Te he puesto las orejas porque luego me estoy ahí mirando y se me olvida. Entonces, para recordar, la segunda vez. O sea, tú escuchas este sonido y dices, ahí está mal el fichero, voy a cambiarlo, que me he bajado mal el MP3. No, es así. Y realmente esto también fue un fenómeno que fue la primera que se midió. Y os puedo asegurar que a través de este sonido, es decir, de los datos que se iban recogiendo, se pudo hacer una estimación exacta de la densidad y composición de las partes de los Saturnos y de toda su dinámica. Mañana vamos a tener a uno de los expertos que trabajan en el estudio de la dinámica de atmósferas de los planetas, como Júpiter y así. Muchos de los datos que obtienen a partir de imágenes que se obtienen con los telescopios más grandes y los más pequeños, es decir, una colaboración entre los profesionales, digamos, y los amateurs, los aficionados, sin que esto sea peyorativo. Y también con los datos acumulados de las misiones y de las sondas espaciales que cuando pasan por ahí recogen todos estos datos. Gracias a eso, y solamente gracias a eso, los científicos pueden hacer modelos de cómo funcionan las atmósferas de los planetas, cómo es la dinámica de los satélites o de los anillos de los diferentes planetas exteriores, de los grandes planetas, porque aunque a simple vista, con telescopio, y desde la Tierra podemos ver los anillos de Saturno solamente, tanto Júpiter como Urano y Neptuno tienen también anillos. En 1989, yo creo que fue, llegó la sonda Voyager 2 llegó a Neptuno. Y también de Neptuno casi no se conocía nada, de hecho no se sabía que era azul, que era el planeta azul del sistema solar, por mucho que Rodrigo de la Fuente nos hubiera convencido que era la Tierra. Y lo que oyó fue esto. Al acercarse, había menos ruido. Poniéndolo al mismo volumen que antes, es el mismo instrumento. Ya en Neptuno parece que la fuerza del Sol, de las partículas del viento solar, que es lo que prueba casi todo el sistema solar, era menor. Y sin embargo, aparecía un siseo que iba aumentando conforme la nave se iba acercando a Neptuno. Neptuno también tenía un campo magnético, también tenía fenómenos del mismo tipo que Júpiter y Saturno. Era la primera constatación de algo que, bueno, se conocía muy poco, no sé, seguimos sin conocer demasiado de Neptuno, pero evidentemente mucho más gracias a la medición de estos sonidos que iban saliendo de ahí. Las sondas que os decía, las Pionero 10 y 11, y las Voyager 1 y 2 siguen haciendo un viaje. Actualmente la que está más lejos es la Pioneer 10 y siguen midiendo, esas antenas que tienen, siguen midiendo el ruido que hay en el sistema solar producido por el viento solar. De hecho, se están ya escapando de la parte interior del sistema solar, donde empieza a ser el ruido, las partículas que hay, ya empiezan a no ser de nuestro Sol, sino de fuera del Sol. Es lo que se llama la heliopausa. Y el Voyager 1, en esto que vamos a escuchar ahora, que está muy acelerado, porque lo que vamos a escuchar son varias horas, pues va encontrándose ya con ¿sí? Bueno, esos ruidos que van apareciendo así en diferentes frecuencias corresponde ya a partículas que no son de nuestro Sol. Las de abajo son las que corresponden al Sol y las otras, en ese espectro sonoro, corresponden ya a partículas que están viniendo posiblemente de otras estrellas del medio interestelar. Estas naves están alejándose ya tanto del Sol que están empezando a entrar en otra provincia, en una provincia que queda más allá. Y una provincia que también nos ha empezado a dar a conocer estas misiones y los sonidos que se vienen propagando, ¿no? Sería un poco así. Nuestro Sol, que se va moviendo alrededor del centro galáctico, tiene también unas ondas de choque, es una estructura parecida, en cierto modo análoga, a la de la magnetosfera terrestre. Bueno, no solamente recibimos esos sonidos de los planetas, también hace unos años, en 2014, escuchamos cómo sonaba precisamente
el cometa Churyumov-67P, Churyumov-Gerasimenko, esta especie de cacahuete cósmico, donde sabéis que el otro día se daba a conocer la imagen de Philae, de la sonda pequeña, del robotillo que bajó el 12 de noviembre. Igual alguno de vosotros estuvo en esta sala, que la llenamos para ver, bueno, para no ver lo que pasó. Lo que pasó es que Philae, que venía de Rosetta, se cayó, rebotó varias veces y se quedó al final encajado en una zona de ahí arriba, de esta zona, por aquí, en una grieta, y funcionó el tiempo que le duraron las baterías, pero nunca lo pudo recargar, ¿no? Bueno, pues cuando se acercaba al cometa, esto es lo que escuchó Rosetta. No es que sea una cosa que cause mucha emoción, ¿no? Pero yo cuando la escuchamos aquí por vez primera, yo recuerdo eso en el año 2014, decías, hola, ojo, fíjate, esto viene... Esa señal tardaba 5 horas en llegar a la Tierra, lo que estaba escuchando. Veis que va aumentando de frecuencia, porque conforme iba rotándose este cometa, y conforme se iba acercando al Sol, iba activándose, iba eliminando gas y polvo, y ese gas y ese polvo interactuaban con el propio viento solar y creaban una serie de estructuras que son algunas de las cosas que se han ido midiendo en toda esta misión, que todavía funciona, que todavía está ofreciéndonos datos. Se han encontrado más cosas, por supuesto, más allá del sistema solar. Muchas de las estrellas que se estudian también con la emisión de radio que tienen. Pero quizás una de las historias más curiosas se produjo a mediados de los años 60, cuando desde esto, que no es un tendedero enorme, sino un montón de antenas que trabajaban conjuntamente para detectar señales muy débiles que venían de los objetos del confín del universo. Allí, Anthony Hewish, que era el director del observatorio y uno de los grandes radiotelescopistas, radioastrónomos ingleses, había puesto a medir los resultados de lo que se medía con esto a una joven estudiante de doctorado que se llamaba Jocelyn Bell, ¿no? Burnell, porque se casó con Burnell, ¿no? Pero Jocelyn Bell era esta chica así como muy años 60, ¿no? que trabajaba allí y que descubrió precisamente una señal un poco rara. Aquí ya empezaban a trabajar con listados de ordenador y entonces vi un montón de números y había unos números un poco raros y ella tenía el ojo, con gafas por supuesto, acostumbrado a mirar esos largos listados que iban saliendo del radiotelescopio, y apuntó una nota y puso, ¿qué es esto?, ¿no? Lo dejó con unas interrogaciones. Pasándolo a sonido, lo que había escuchado era algo parecido a esto. Lo que pasa es que esta antena, como la Tierra iba girando, no lo escuchabas todo el rato, pero luego apuntando esas antenas de Jodrell Bank al mismo objeto pudieron seguirlo, y entonces al seguirlo podías escuchar que era una pulsación que se repetía pues cada poco más de un segundo, ¿no? No sabían qué podía originar eso. Eso no era un ruido como los que hemos escuchado así, que era algo que se habían dejado una batidora abierta en algún lado, ¿no? De hecho, miraron un poco a ver si no podía ser una interferencia de alguna casa cercana, pero no. Era un lugar claramente señalado en una parte del cielo, y les llamaron en plan humorísticamente hombrecillos verdes, ¿no? En aquella época se estaban de moda lo de las invasiones extraterrestres, mucho más que ahora, que ahora solo se lo creen 2 o 3. Bueno, pues en esa época les llamaron los pequeños hombres verdes, ¿no? Por si acaso era una señal extraterrestre, ¿no? Luego hablaremos un poco de eso, porque precisamente eso de buscar extraterrestres con los sonidos del universo es algo que se les ocurrió a los radioastrónomos. Entonces, en plan humorístico dijeron eso. Lo que pasa es que en los días siguientes encontraron 3 señales más, encontraron unas cuantas más, y luego se vio, ¿no? La ciencia va adelantando a partir de muchas observaciones, de los modelos teóricos que permitían entender que al final de la vida de algunas estrellas se genera un objeto tan denso que puede tener una especie de campo magnético que empuja, que hace unos chorros de electrones que, si no apuntan del todo a la Tierra, funcionan como una especie de faro, mandándonos de vez en cuando señal, Y si giran muy rápido, si giran 1,3 veces por segundo, mandan esa señal de pulsar. Aquí, mira, vais a escuchar otro, por ejemplo.
veces más suave. Luego se contaron púlsares de milisegundo. Sabemos que son el dibujo, que nadie ha visto esto, pero el dibujo podría ser algo así: una estrella muy densa, concentrar toda la masa de la materia de nuestro Sol en un tamaño más pequeño que la Tierra, ¿no? Y entonces de repente pues las partículas que están ahí girando se calientan muchísimo y los electrones emiten una radiación que de vez en cuando apunta a la Tierra. A veces, cuando uno mira a un cúmulo como este, que es el 47 Tucana, en el hemisferio sur, se pueden, con el radiotelescopio, descubrir no uno, sino decenas. Esto creo que son 16 púlsares sonando a la vez. Es como una orquesta de púlsares. Hay algunos que son de milisegundo, giran tan rápido que dan una vuelta en una milésima de segundo. Y aquí están añadiendo la señal de varios. Parece una orquesta afinando, ¿no? La cosa es que la frecuencia, el tono de cada uno de estos púlsares es tan característico que en las ondas Voyager y Pioneer se indica dónde está la Tierra por relación a la frecuencia, al sonido de estos púlsares que nos rodean a la Tierra. Cuando miramos el universo hay muchísimos púlsares diferentes. Hay muchos púlsares diferentes que están alrededor. Esto es una vez más un mapamundi en falso color de las emisiones de radio y de púlsares que se han ido descubriendo, ¿no? Tenemos unos cuantos cientos de púlsares alrededor y cada uno tiene su frecuencia exacta, que van cambiando con el tiempo, pero muy lentamente, y se pueden medir perfectamente. Cualquier persona que tuviera estos, es un poco como las pokeparadas, ¿no? Para los jugadores de Pokémon. Ya sabes exactamente dónde está cada una, porque hasta que los de Nintendo lo cambien, todo eso va a funcionar. Bueno, pues si quisierais viajar por la galaxia, lo mejor sería usar estas boyas, estos radiofaros, para orientarse en el caso de que os fuerais por ahí perdiendo, porque la navegación astronómica solo vale si estamos en la superficie de la Tierra. Pero la cosa es que la radioastronomía y los sonidos del cielo nos permite incluso llegar más allá de la galaxia. Se puede escuchar en lugares muy lejanos. En esencia lo mismo, esas antenas que hemos visto, a veces muy grandes, o esos palos de tender la ropa, ¿no? que están conectados y que permiten hacer que oscilar en resonancia con señales que llegan de los confines del cosmos. Creo que tengo por aquí alguna, por ejemplo, bueno, esto es un mapa también, más esquemático que el otro, de algunas de las principales fuentes más allá de nuestra galaxia que hay en ondas de radio. Hay muchas, o sea que fijaros que cuando uno tiene un telescopio, un radiotelescopio, puede apuntar algunas. De las más brillantes son Cygnus A, que es un resto de supernova, o Centaurus A, como esta, que es el centro de una galaxia activa que tiene en su interior, esta es una imagen obtenida con una distribución de antenas enorme, aquí, este es el centro, tiene una zona aquí donde hay un agujero negro de unos cuantos cientos de millones de masas solares. Es una especie de monstruo que se está comiendo constantemente, se está zampando unas 100 estrellas como el Sol al año, y entonces emite un montón de energía. De hecho, genera unos chorros que si los pusiéramos en nuestra galaxia llegarían hasta la galaxia de Andrómeda, ¿no? de una materia y una cantidad de energía. Estamos hablando de objetos que están a cientos de millones de años luz y de los cuales la luz no nos describe tanto como las ondas de radio que nos llegan. Lo que suena en el centro de Centauro A es esto. Vosotros confiad que no me estoy equivocando y los tengo todos numerados y va bien, no es el anterior. Conozco a una radioastrónoma experta en púlsares que le pones uno de los sonidos de púlsar y dice, hombre, este es el PSR 3245. Se lo sabe de memoria, claro, después de estarlos escuchando durante años, son capaces de desarrollar ese oído, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, esto es un agujero negro supermasivo, lo de la canción de Muse, ¿no? El Supermassive Black Hole, pero bien, pero de verdad.
podemos ir un poquito más allá y encontrarnos una vez más con la historia de la telefonía. Otra vez con los laboratorios Bell. En los años 50, fijaros que en los primeros tiempos, ¿recordáis a Thomas Watson, que estaba tirando cables por Boston, ¿no? Y generó la primera detección radioastronómica? En los años 20, Karl Jansky, que intentaba hablar entre Europa y Estados Unidos, descubrió las fuentes galácticas y creó la radioastronomía moderna. Bueno, pues en los años 60, la Bell Company estaba intentando usar ya los satélites para telecomunicarse, usando microondas, un tipo de radiación, digamos, radio cortas, como ondas de radio, pero digamos muy largas para ser infrarrojo, ¿no? Es ese término que está ahí, que nosotros lo usamos para cocinar últimamente o para comunicarnos, porque son las frecuencias que usan los teléfonos móviles, andan en la región de las microondas. Pero también son las ondas más cómodas por cómo atraviesan la atmósfera terrestre para comunicarte con los satélites. Y este cuerno del gran oso esta antena de cuerno en Holdnell, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, era uno de los desarrollos tecnológicos que quería hacer la compañía para poder apuntar y seguir a los satélites y poderlos usar así para comunicar. ¿Qué es lo que pasó? Encargaron a dos personas, que eran Robert Wilson y Arno Penzias, que investigaran y la pusieran en funcionamiento de operativa esta antena. Tenían un problema, y es que aparecía un ruidillo de fondo. Descubrieron que dentro de la antena se había metido a vivir una familia de palomas y dijeron, bueno, pues el ruido va a ser los animales. Echaron a los animales, limpiaron todo, porque habían dejado todo puesto de cagadas, ya sabéis, todo eso, y volvieron a apuntar y volvía a aparecer ese ruido. Y dijeron, bueno, a ver, tenemos un máximo. Y dices, no, es un ruido que es igual todo el día. O sea, no va con el Sol, no va con la Luna, no va con Centauro A, no va con Sagitario A, no es de la galaxia, no es un objeto celeste, es un ruido como esto. No solamente, bueno, esto era una frecuencia, ¿no? Lo que hicieron fue, el receptor de esta antena estaba preparado para llevar comunicaciones que van codificadas en frecuencias diferentes, ¿no? En un cierto ancho de banda. Y el detector les permitió medir esto en diferentes bandas, mirar un poco. Y entonces pudieron ver el espectro, es decir, la distribución de energía de esa señal que estaban recibiendo, que venía de todos los sitios. Y vieron que más o menos se correspondía con algo que estuviera emitiendo sencillamente por estar a una temperatura. Hago una pausa y os lo cuento muy brevemente. Es lo que llaman los físicos la radiación de cuerpo negro. Cualquier cuerpo, por estar a una cierta temperatura, emite una cierta radiación típica. Lo hemos visto todos cuando ponemos un alfiler al fuego y entonces vemos que se empieza a poner naranja, roja, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando ya a la materia? Bueno, que se va a fundir dentro de nada, que se está poniendo una temperatura tal que los átomos se están moviendo, agitando y emiten calor, evidentemente. Pero a veces cuando se agitan muy rápido, ese calor no es infrarrojo, no es radiación infrarroja, sino que se empiezan a agitar tan rápido que emiten en el visible. Bueno, pues imaginaros que ese alfiler estuviera lo bastante fría, estuviera a unos 270 grados bajo cero, grados Celsius, es decir, a poco menos de 3 grados absolutos o Kelvin de temperatura, y se movieran debido a que están así, como muy fríos, pero moviéndose. Lo que estaban observando Penzias y Wilson, y lo comprobaron porque había habido un desarrollo teórico que decía que eso tenía que ser así, era una radiación cósmica de fondo, una cosa que se emitía que venía de todas las direcciones del universo y que correspondía precisamente al día en que el universo se había hecho transparente, cuando era muy joven, hace unos 13.700 millones de años. Y en ese momento, al hacerse transparente, habían empezado a viajar unos fotones que estaban muy calientes entonces, pero que como el universo se había expandido y se había ido enfriando, se habían convertido en unos fotones terriblemente fríos. Perdonadme por todo esto, porque para explicar todo esto que os he contado haríamos otra conferencia, y como ya haremos y hemos hecho alguna otra vez conferencia de cosmología, no quiero entrar tampoco.
En cualquier caso, lo que habían hecho al detectar con esta antena esa radiación que venía de todas las direcciones era comprobar el modelo cosmológico que se estaba empezando a imponer entonces en la ciencia. Y es que el universo había nacido muy denso y muy caliente hacía bastante tiempo, hace unos 13.700 millones de años, y de esa expansión se había ido enfriando, pero mientras tanto se habían ido formando y concretando las galaxias, las estrellas, los planetas como el nuestro, ¿no? Esa evolución era lo que estábamos observando ahora, y lo que estábamos observando era justo lo que estaba al final. A partir de entonces, desde el año 67, cuando se publican los resultados, se hacen las grandes observaciones. Este es un dibujo, este es un nuevo mapa, pero hecho a partir de los datos en microondas que se ven desde un satélite como el Planck. Lo que pasa es que luego lo he pintado un poco como si fuera un Van Gogh, porque es como muy bonito, ¿no? Parecen como girasoles. Realmente lo que estamos viendo ahí principalmente es la emisión de nuestra galaxia. Esto es el plano galáctico. Nuestra galaxia tiene algunas nubes que suben y bajan en latitud galáctica más o menos, y luego lo que hay es una cosa uniforme, ¿no? Cuando se le resta esto, sale la otra imagen que veíamos ahí, sale esa radiación de fondo, de cuya medida, escuchando los pequeños detalles de estas manchitas que vemos aquí, es que los astrofísicos, los cosmólogos, están actualmente obteniendo datos sobre cuál es la composición del universo, cómo nació y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Lo apasionante es que una vez un desarrollo ligado a la tecnología de los teléfonos, a escuchar cosas, nos proporcionaba un sonido, una imagen, el conocimiento de cómo es el universo. Voy a ir terminando, acercándome un poquito hacia el final, porque evidentemente todo esto, esta historia es mucho más compleja. Entre medias se han ido desarrollando cosas descomunales, ¿no? Todos quizás hayáis oído hablar y visto en las películas de James Bond y en otras este gran plato de 300 metros de diámetro. No es un plato único, son muchos fragmentos de metal que cubren un valle tropical en la isla de Puerto Rico, en la región de Arecibo, y que es uno de los más grandes telescopios, radiotelescopios del mundo. Ahora el más grande completo es este de China, en Yizhou, que son 500 metros de diámetro, ¿no? De un lado a otro y medio kilómetro. O sea, sería como meter toda Pamplona en la paellera esta, ¿no? Bueno, esto, fijaros, ¿a qué viene esto? Como en el caso de los telescopios ópticos, lo que interesa es poder recoger señales, ondas muy débiles que vienen de los confines del universo, que son muy débiles, y entonces poniendo un receptor muy grande, pues podemos recoger muchas ondas y medirlas. Es lo mismo que nos pasa con el ojo. Cuando se hace de noche, nuestra pupila se dilata y de esta forma nos entra más luz y podemos ver algo mejor. Por eso cuando sales de una habitación a la noche, al principio no ves nada y tu ojo se va adaptando en unos minutos y luego ves mejor. Luego pasas por cualquier farola de estas y dejas ya de ver todo porque te has deslumbrado, ¿no? Bueno, pues con los telescopios pasa lo mismo. Un telescopio es un ojo muy grande con una pupila gigantesca, y un radiotelescopio pueden tener pupilas gigantescas. Lo que pasa es que los más grandes radiotelescopios no son así, no son platos únicos, sino proyectos como ALMA, que tiene decenas de radiotelescopios más pequeños, pero que se pueden mover y de forma dinámica componen un plato todavía más grande. O algún proyecto como el que estará en marcha dentro de unos años, que va a ser doble, una parte en Sudáfrica y otra en Australia, que es el SCA, la distribución de 1 kilómetro cuadrado de radiotelescopios. Esto es el ALMA en la llanura de Chagnator, en el norte, en Atacama de Chile, y este es el diseño de cómo la distribución de radiotelescopios en la zona del norte de Sudáfrica pues va a ser la cosa más llamativa del Kalahari del futuro, ¿no? Con estas pequeñas antenas se va a tener una especie de ojo equivalente cuya pupila tiene 1 kilómetro cuadrado de tamaño. Fijaros que lo que se podrá observar con esto pues será mucho, ¿no? Y habrá que contarlo y habrá que oírlo también. Bueno, decía que el universo en radio nos ha ido proporcionando muchísimos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos la misma cosa en nuestra galaxia, en diferentes longitudes de onda estamos viendo cosas diferentes, ¿no?
Por ejemplo, en el visible tenemos esta imagen tan característica de los que solemos ver ya de la galaxia, ¿no? Es un mosaico donde vemos pues, este plano galáctico donde hay gas y donde hay polvo, y hay cúmulos y hay grupos de estrellas, y hay estrellas más jóvenes y más viejas, y todo es una cosa que tiene pues unos 100.000 años luz de un lado a otro, y un bulbo central más elevado y tal. Cuando lo miramos en el infrarrojo estamos principalmente viendo la emisión correspondiente al polvo, al material que es muy abundante en la Vía Láctea y que se acumula especialmente en el plano galáctico, salvo algunas zonas. Esta es la zona que nos queda más cerca hacia nosotros, porque hay un brazo espiral que nos queda relativamente cerca de nuestro Sol, y por eso lo vemos en perspectiva más grande, ¿no? Lo mismo pasa en radio, donde lo que estamos viendo es la emisión principalmente del hidrógeno y de las nubes que formarán en el futuro nuevas estrellas, ¿no? Cuando estamos mirando, por el contrario, hacia las altas energías, los rayos X o los ultravioleta, estamos viendo una emisión, fijaros que ya no es tan distintiva, de hecho es oscura, porque esta emisión está tapada en parte por el polvo, lo que es brillante en radio o en infrarrojo, es oscuro en el visible, en el ultravioleta o en los rayos X, y sin embargo vemos más emisiones de zonas puntuales donde se acumula gas a gran temperatura, o donde hay fenómenos en los cuales hay materia condensada, agujeros negros, estrellas de neutrones, que es lo que estamos viendo ahí, los púlsares y tal. Lo mismo, para observar un poco todo eso, lo que hacen falta también son instrumentos diferentes, desde los telescopios ópticos, los radiotelescopios, telescopios ópticos, y evidentemente a veces, como la atmósfera terrestre se come gran parte de esa radiación, pues muchos de esos objetos se tienen que observar con satélites, ¿no? Algo que no era posible evidentemente antes del año 57. Yo con esto iba a terminar, pero me di cuenta que al hablar de los sonidos y al hablar de la radioastronomía era justo hablar de que una de las cosas que se lleva escuchando desde los años 50 es escuchar a ET. Por ejemplo, el Instituto SETI es heredero del trabajo de los primeros radioastrónomos, Frank Drake, por ejemplo, que en los años 50 se empezaron a plantear, oye, ya que empezamos a estar escuchando el cosmos, fijaros que desde el comienzo de las emisiones de radio terrestres, nosotros hemos estado mandando información al espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, la televisión, ¿no? La televisión, las primeras retransmisiones de televisión transoceánicas se hicieron con motivo de los Juegos Olímpicos de Berlín, inaugurados por Hitler. Esa fue una de las primeras emisiones que se hizo global en todo el planeta. Parte de esas emisiones se escaparon de la Tierra, evidentemente no con mucha emisión, no con mucha potencia, pero poco a poco van moviéndose a la velocidad de la luz. Eso fue en el año 40, estamos en el 2016, es decir, han pasado 76 años. Esas emisiones de Hitler están llegando a las estrellas que están a 76 años luz de la Tierra. Si alguien tuviera un telescopio, un radiotelescopio lo bastante grande como para poder sintonizar el canal en el que se emitieron de UHF esas emisiones, podría coger y ver a Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos. Qué tontería. Pero no deja de ser una cosa así. Yo digo qué tontería, esto es mucho más terrible cuando te piensas que dentro de 76 años, ¿no?, lo que la gente esté captando es la sesión de investigación. Bueno, en cualquier caso, era una forma de pensar curiosa. Nosotros estamos lanzando al espacio señales radioeléctricas y estamos diciendo, estamos aquí, porque esas señales son claramente no naturales, tienen una naturaleza evidentemente artificial, van codificadas y tal. Y entonces, en aquella época se plantearon, Frank Drake, Carl Sagan, otra serie de expertos, bueno, y si vivimos en una galaxia que tiene unas 200, 300.000 millones de estrellas, quizás haya muchas civilizaciones que estén emitiendo señales de radio. ¿Por qué no poner estos grandes ojos, grandes orejas con las que miramos el cosmos y escuchar a ver si nos llega alguna señal? Y nació el SETI, lo que se llama la búsqueda de inteligencias extraterrestres. Partió con una cosa, también una vez más fue una noticia que salió en los diarios
antes de salir como comunicación científica, porque Frank Drake era un tío conocido, y entonces decía, los terrestres, los terrícolas están escuchando, buscando la vida, escuchando la vida en el espacio profundo, ¿no? Bueno, pues esto comenzó a finales de los años 50, se plantearon cosas como esto, que como es una fórmula no la voy a explicar, pero quizás hayáis oído hablar de la ecuación de Drake, ¿no? Es una especie de cálculo de, así, cogiendo cosillas que sabes y otras que no, y a ver si sacas alguna información. La idea es estimar cuántas civilizaciones hay con las que nos podamos hoy comunicar, ¿no? Y entonces depende, o sea, como una fórmula de estas chungas no puedes sacar ningún dato útil. Unos dicen que hay una, nosotros, y otros dicen que hay millones, ¿no? Pero no están ahí. Entonces llega Iker Jiménez y dice, sí, que nos están invadiendo los extraterrestres, Carmen. Bueno, pues no, realmente no hay ninguna evidencia que nos invadan los extraterrestres, porque además una cosa es escuchar a los extraterrestres, cosa que no hemos conseguido, y otra cosa muy diferente sería viajar o entrar en contacto con los extraterrestres. Cercano a esto, y también con Arecibo y con otros proyectos parecidos, se han hecho emisiones al cielo, con más potencia y más focalizadas en algún sitio, para ver si dentro de unos miles de años nos llega la respuesta. Que os hemos escuchado, qué tontería estabais mandando. Porque esto también habría que ver qué mensaje se les manda. Si les mandaba un mensaje codificado, en números primos, bueno, como un sudoku, ¿no? O sea, tú imagínate que te llega una señal del extraterrestre y lo más importante es el sudoku. Como veis, soy un poco escéptico de todas estas cosas, pero no dejan de ser bonitas. Lo que pasa es que a veces pasan cosas raras. Por ejemplo, uno de los radiotelescopios más grandes del mundo está en Zelenchuskaya, donde durante muchos tiempos estuvo el telescopio óptico más grande del mundo, en la región norte del Cáucaso. No es un plato entero, pero es un círculo así, esto lo pueden girar, esa pared de 12 metros de metal, se puede girar y tiene un diámetro de 576 metros, ¿no? Casi 600, por eso lo llaman Ratán 600. Bueno, pues el otro día se dio a conocer por todo el mundo, o sea, por las redes sociales, como pasa esto, que habían detectado en el 15 de mayo del año pasado, estaban midiendo en una zona del cielo y detectaron un pulso, ¿no? Un pulso claramente no natural y tal, ¿no? Veis que esta vez he hecho yo el sonido porque no he conseguido, no he tenido tan poco tiempo, pero tenía por ahí los datos, pero convertirlo en sonido. Pero bueno, fue un pulso que se detectó así proveniente de una estrella que se llama HD, en el catálogo de Henry Draper, 164-595, que es una estrella a la que se le había descubierto hace unos años un planeta del tamaño de Neptuno, ¿no? Y por eso se dieron cuenta. Bueno, podía provenir de esa estrella o de cualquier cosa que esté en el tamaño de una luna alrededor. Esto no lo dijeron en el momento. Ahora ya se sabe, después de estudiarlo, porque cuando se dio a conocer la gente se empezó a decir, mira, la primera señal extraterrestre, ya están llamando aquí ET y nada. Alguien echó un vistazo, entre otras cosas los rusos, y finalmente han reconocido que ese día y en esa dirección por ahí estaba pasando un satélite espía suyo. Cosa que no les gusta reconocer porque los satélites espía, una de las cosas para que funcionen bien como satélites espía es que no están declarados. Bueno, pues esto fue lo que pasó y entonces una vez más, como ha pasado varias veces a lo largo de la historia, el SETI no ha encontrado una señal, pero ha descubierto que los sistemas para encontrar señales que vengan de lugares lejanos de la galaxia son muy útiles, como hemos podido ver en esta charla y a lo largo de ahí. El último sonido que os quiero traer ha sido el punto de nacimiento de un nuevo tipo de astronomía. El pasado fue el 16 de febrero, se dio a conocer la detección, esto fue en la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, se dio a conocer la detección por primera vez de unas ondas gravitatorias. Fijaros que casi todos los periódicos lo metieron en portada. Pocas veces la ciencia va en portada, pero además la detección de una onda gravitacional, fijaros que casi todos los periódicos además fueron un poco originales, ¿no? Einstein tenía razón, gracias. ¿No? Einstein sabía que tenía razón, porque era un tío muy listo. Y además los físicos, que no son tontos tampoco, sabían que Einstein tiene razón y que tendrá razón hasta que deje de tenerla, que es lo que pasa en la física. Pero ya desde el año 19 se había comprobado muy bien la teoría que publicó en el año 1915, que fue la teoría de relatividad general, y que fue una de las cosas que preveía y predecía. Esa teoría sería que cuando dos masas
se juntan en una especie de colisión muy importante, se genera una onda de un tipo diferente, pero que es un tipo de onda gravitacional que se podría llegar a medir en la Tierra si tuviéramos sistemas lo bastante sensibles. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el mes de septiembre del año pasado no había sistemas lo bastante sensibles. El tema es bastante complicado. Esto es Luisiana, en Livingston, y esto es el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Fijaros que son dos cosas similares. En esencia es una cosa como así. Hay un espejo, hay otro espejo, hay un láser, se manda un láser a dos espejos que están en dos direcciones perpendiculares y se les hace volver. Hacen un fenómeno de interferencia de ondas, y si justo cuando pasas por aquí le pegas un poco a este espejo, el tamaño de una 10.000ª parte de un átomo, pero le pegas un toque, eso se detectaría porque el tiempo que tarda en llegar la luz de un láser y del otro habría cambiado. Es una cosa muy compleja porque involucra que eso se está moviendo, esto está montado en la Tierra, y la Tierra tiene microseísmos constantes y tal, pero esto lo han hecho físicos muy listos y lo llevan pensando durante muchísimo tiempo y han tenido en cuenta todo ese tipo de posibilidades. Dentro de poco se pondrá en marcha, dentro de unos años, en el espacio, y será todavía más sensible. Pero bueno, la cosa fue que se pudo medir precisamente eso. Y me encantó porque en la rueda de prensa de presentación pusieron el sonido que hacía la señal que se recibía y que subía aquí y bajaba. Este es el dibujo de la señal y este es el otro dibujo, que aquí están puestos a la vez. La cosa es que una de las señales y la otra van desfasadas y lo vais a oír. Ahí repetimos. Fijaros que hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, que era lo que permitía precisamente medir más o menos en qué zona estaba viniendo. Bueno, lo interesante fue que precisamente este sonido, no es un sonido, se midió esa oscilación, precisamente se modelaba en base a los datos teóricos que se habían estado haciendo durante años. Físicos habían estado calculando qué pasaría si dos agujeros negros chocan, uno se come al otro y tienen este tamaño y tal. Pues habían hecho todas esas posibilidades y el ordenador encontró que esto casaba perfectamente. Después de eso ha habido un candidato más y hay otro evento que se ha ido midiendo y se incorporará uno más en los próximos meses, otro detector de estos, con lo cual de repente pues estamos ya confirmando la existencia de una serie de fenómenos que, como había pasado en esta historia que os he estado contando del escuchar el universo y de las ondas de radio hasta ahora, nunca habíamos sido capaces de conocer antes. Johannes Kepler, con quien empezábamos la historia, en su libro de la armonía cósmica, decía que se iba a permitir el furor de asaltar a los mortales con la confesión. Bueno, tiene una prosa que es impresionante, pero dice eso, que el tío se echaba a la piscina, ¿no? Y quiero rendirle homenaje, porque posiblemente, a pesar de que su teoría de los sólidos regulares era una completa estupidez, al lanzarse a la piscina, al cuestionar las cosas que venían de antes, las cosas que se pensaba que funcionaban y posiblemente no funcionaban, abrió el camino para que muchos siglos después, otras personas, investigando otra cosa, lanzándose a la piscina de montar una empresa de teléfonos, fijaros qué tontería, si eso no da dinero, pues se pudieran de paso descubrir algo tan maravilloso como cómo es el universo en que vivimos. Esta era la historia que os quería contar, así un poco en plan radio, homenaje a la radio, donde me gusta muchísimo trabajar, y os invito a que en las otras conferencias pues vengáis también aquí. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta, yo puedo intentar contestarla, o si queréis repetir alguno de los sonidos que no os ha quedado claro, los tenemos aquí todos. Muchas gracias.